podríamos decir que nosotros evaluamos la parte de lo que es, primero valoramos lo que es la independencia en sus actividades de vida diaria, valoramos lo que es la funcionalidad de miembros superiores, y junto a un equipo multidisciplinario, como mencionaba, en la cual se encuentran tanto el fisioterapeuta cardiorrespiratorio, ¿no? El terapeuta físico y el terapeuta ocupacional, son los que brindamos las terapias, obviamente junto a un equipo multidisciplinario donde el profesional de psicología, el trabajador social y nutrición son parte importante de ello. Sin este equipo difícilmente podríamos conseguir los logros que tenemos con los pacientes. Y dado la severidad de los pacientes que vienen a nosotros, es necesario también que entre el otro profesional especializado, que es el terapeuta del lenguaje, para trabajar toda la motricidad oral o la capacidad que ha perdido producto del ventilador mecánico que el paciente postrado se encuentra, ¿no? Entonces, este equipo multidisciplinario, en un programa de rehabilitación integral que está basado en 21 días, logramos que el paciente, después de un ingreso con dependencia, con un ingreso con diferentes problemas musculoesqueléticos, logre salir o ser dado de alta de manera independiente y que sea capaz de retornar a su hogar, a su trabajo o al lugar que estaba antes de la enfermedad. Entonces, como le mencionaba, hace un año hablábamos de lo que podríamos hacer, ¿no? Hoy está demostrado con nuestro trabajo que realizamos en el hospital e incluso con más evidencia científica, ya no solamente del extranjero, que en su momento no utilizamos las experiencias que se realizaban en Europa básicamente, ahora incluso a nivel latinoamericano, incluso en nuestro propio país han salido evidencias del trabajo de la rehabilitación, que es importante desde la fase aguda, ¿no? Lamentablemente en nuestro país los profesionales como nosotros, al ser un recurso humano todavía en poco número, difícilmente abarcamos todos los estados o los cuadros clínicos que producen esos pacientes, desde la UCI, en la cual el trabajo sería muy importante, porque el trabajo en su etapa aguda es importante para que en la etapa ya post-UCI no haya complicaciones, tanto de problemas musculoesqueléticos, deformidades, escaras, ¿no? O producto de la postración en que se encuentra. Entonces, el trabajo en una etapa aguda es muy importante, ¿no? Es necesario comprender para hacer un adecuado plan de trabajo el cuadro clínico que ya por bibliografía se está trabajando, ¿no? Desde el cuadro leve, el cuadro moderado y el cuadro severo, donde el cuadro leve, pues el paciente tiene una sintomatología que básicamente es de tos, malestar general, a un cuadro moderado en la cual estos problemas se van añadiendo, los problemas de disnea, los problemas cognitivos, los trastornos de conciencia y otros factores que después de un cuadro severo hacen que el paciente ingrese a nosotros con una severidad y una dependencia de sus actividades de vida diaria que es necesario valorar, ¿no? En el caso del terapeuta ocupacional, su trabajo se evidencia más en los cuadros tanto de moderado o severo. Sin embargo, en esta segunda ola, en enero y febrero, donde el área donde trabajamos ingresaron pacientes en gran medida, en gran número, tuvimos que trabajar todos, pero con un objetivo. El objetivo era disminuir el tiempo de su estancia hospitalaria, ¿no? Muchos ingresaron básicamente por problemas de oxígeno, pero la actividad funcional, el ejercicio físico, hace que el tiempo de estancia de estos pacientes, por más leves que sean, sea menor, ¿no? Si en un hospital general en la cual no se brinda la rehabilitación que realizamos aquí diaria y en gran medida todos los días, 3 veces al día, difícilmente van a salir en el tiempo que nosotros retiramos. Los pacientes leves en un promedio de 15 a 20 días ya están siendo de altas y el promedio de todos, así sea severos, de 21 días. Obviamente hay algunos que, dado sus complicaciones, pueden quedarse unos días más o unas semanas más, pero el promedio es de 21 días, ¿no? Entonces, como mencionábamos, nuestro trabajo aquí en el hospital se va a dar primero en cuanto a una evaluación de los médicos especialistas en la cual determina la necesidad de rehabilitación
de los pacientes, ¿no? En la cual intervenimos todos, ¿no? Desde el fisioterapeuta cardiorrespiratorio, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, cada uno pasa sus evaluaciones y se determina el plan de trabajo a realizar, ¿no? Siempre el objetivo final de todo el equipo multidisciplinario es que el paciente logre una independencia y se reinserte a la sociedad o a su hogar, ¿no? Nosotros nos valemos de escalas que nos permiten valorar primero las actividades de vida diaria. El terapeuta ocupacional, su principal labor, su principal objetivo es mejorar la independencia en las actividades de vida diaria. Para ello, nosotros utilizamos el índice de Bartel, que es una evaluación muy conocida a nivel nacional, internacional, un gold estándar en la cual nos permite valorar su grado de dependencia, principalmente en las dimensiones de alimentación, ¿no? En la parte de traslación, que se ve afectada por el problema de respiratorio, el problema de disnea del paciente, traslación de la cama a la silla, de la silla a la cama y viceversa, el aseo personal o higiene menor que nosotros conocemos, que es lavarse la mano, lavarse la cara, lavarse los dientes, qué tanto está afectado el paciente en ese sentido, el uso del baño para hacer sus necesidades fisiológicas, si el paciente es capaz de usarlo de manera independiente. Generalmente los pacientes no logran hacerlo cuando ingresan. El bañarse, ducharse o higiene mayor, en la cual es una actividad mucho más compleja, en la cual el paciente necesita de capacidades físicas, ¿no? Como el trasladarse, el ingresar a la ducha en este caso de su habitación, el jabonarse, enjuagarse. Entonces es una actividad bien compleja en la cual se evalúa también el desplazarse por tramos cortos, medios y largos, desplazarse dentro de su cuarto, fuera de su cuarto. El subir y bajar escaleras es parte de la evaluación, y sus controles de esfínteres, tanto de heces como de la micción. Entonces, esto nos determina un grado, cada dimensión tiene un puntaje determinado, que el máximo hace que tenga 100, en la cual nos determina su grado de independencia, y a menos puntaje su grado de dependencia mayor, ¿no? O estadios graves. En la parte funcional de miembros superiores vemos básicamente si hay limitaciones articulares, si hay disminución de fuerza muscular, desde la parte más proximal, que son los hombros, hasta las manos, ¿no? Nos ha llegado pacientes en la cual han tenido muchas limitaciones articulares, han tenido algunos problemas de la hipotrofia, que hace que tenga bastante dolor para, por ejemplo, completar una flexión de hombro. No llegaban a muchos pacientes, a veces por la posición prona, no llegan a una flexión de 90 grados, o simplemente la debilidad muscular. Otro factor que se encuentra en estos pacientes es el temblor en las manos, ¿no? Muchos de los pacientes, a la evaluación de la coordinación fina, se ve que el temblor hace que su precisión, su pulso, su armonía esté bastante afectado. Entonces, es importantísimo evaluar este aspecto en los pacientes. Obviamente que los pacientes más severos vamos a encontrar mejores resultados de aspectos de su funcionalidad alterada, y en los aspectos, en los pacientes leves, generalmente no, es básicamente problemas de fuerza muscular. Contamos con otra evaluación, una evaluación, como ustedes saben, todas estas evaluaciones, si bien es cierto, son algunas que usamos acá en la institución, producto del trabajo que ya realizamos en la parte de rehabilitación, pero también hay algunas que nos sirven para medir y encontrar aspectos que posteriormente podamos trabajar en el paciente. Y hay una evaluación que es una evaluación de disnea, en la cual es básicamente preguntar a la persona en cuál de las actividades de vida diaria más comunes presenta más ahogo. Mencionamos la palabra ahogo porque ellos generalmente, a veces no todos conocen el concepto de la disnea, entonces la palabra que más nos comprenden es el ahogo, ¿no? Entonces, en este aspecto valoramos en 4 dimensiones, ¿no? El autocuidado, la parte doméstica, las actividades físicas y las actividades de tiempo libre. Obviamente que hay algunas actividades que al estar en hospitalización no son realizables, entonces hay un puntaje en la cual se pone, en la cual no lo realiza la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el limpiar
limpiar la casa, arreglar o lavar platos, esas cosas no lo puede hacer acá. Sin embargo, hay otras que son muy importantes, que son parte de su independencia, como por ejemplo el bañarse, el secarse, si es que el paciente siente ahogo al poder, ¿cómo se llama?, trasladarse o al hablar, ¿no? Entonces, esto nos permite identificar cuál de las actividades de vida diaria el paciente tiene más ahogo. Y es en la cual nosotros tenemos que trabajar progresivamente, ¿no?, en la intervención para lograr su independencia. Esta es una evaluación validada que mide estas dimensiones que le mencionaba, que nos toma un determinado tiempo de aproximadamente media hora para determinar, en este caso, la afectación que tiene el paciente en la parte respiratoria, sobre todo la disnea, ¿no? Un aspecto importante que ya estamos hablando ahora de certezas, ¿no?, que es la evaluación cognitiva, ¿no? Hace un año, como les mencionaba, nosotros comentábamos que producto de la estancia hospitalaria, de la sedación, de la privación sensorial porque está en un estado, está en un lugar, donde, en este caso UCI, donde la luz está perenne, donde a veces están sedados, donde hay mucha información del ambiente que produce estrés, la alteración cognitiva hipotéticamente estaban afectadas, ¿no? Eso lo estoy hablando hace un año. Pero ahora ya tenemos certezas que todos los pacientes que pasan por UCI y los pacientes que tienen muchas semanas o días en hospitalización tienen problemas cognitivos. Obviamente que la severidad va aumentando a mayor estancia y a mayor complejidad, pero todos tienen problemas cognitivos, desde la atención, desde la orientación, desde la memoria, y si aparte de la privación lo añadimos el estrés que ellos tienen, producto de estar en la UCI o producto de estar sentados con el oxígeno constantemente, el sentir, como ellos mismos lo mencionan, la muerte tan cerca o visualizar que sus compañeros de habitación que estaban a sus costados fallecen, hacen que la parte cognitiva se altere, ¿no? Y definitivamente se altera. Entonces, para esto nosotros también nos valemos de una evaluación también que nos permite identificar estos 5 componentes, cuál de ellos es el más afectado, ¿no? Entonces, evaluamos la parte de atención, orientación, la memoria, la fluencia, el lenguaje y su capacidad visoespacial. Esta es una evaluación validada, ¿no?, que nos permite determinar el grado de afectación cognitiva, y es una ficha que sí, pues nos toma tiempo, un promedio de 40 minutos a 1 hora su evaluación. Tiene sus cosas en contra, que es que se necesita que el paciente tenga cierto grado de educación para que lo pueda brindar. Entonces, a veces no todos los pacientes logran responder de manera correcta o no nos da una información muy certera. Entonces, para esos tipos de pacientes, para ese grupo pequeño en la cual la parte educativa interfiere en las respuestas, utilizamos el conocido, que todos lo deben conocer, que es el Mini-Mental o el MoCA, ¿no?, que nos permite también identificar la parte cognitiva, qué tanto está afectado. Entonces, en la parte de atención, le preguntamos desde las cosas más básicas de qué día es hoy, en qué mes estamos, en qué estación del año estamos, en dónde estás en estos momentos, ¿no? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Entonces, eso nos determina ciertos puntajes y en la cual nos determina cuál de esas dimensiones, ya sea atención, ya sea memoria, ya sea la fluidez. La fluidez se refiere, por ejemplo, una de las preguntas que hacemos, dígame, en determinado tiempo, nombre de frutas, por ejemplo, ¿no? Y lo que más encontramos, 3 nombres, sin embargo, al cuarto o quinto su respuesta cada vez se hace más lenta. No necesariamente es un problema de memoria, pero sus respuestas, sus procesos son lentos y eso al final interfiere para sus respuestas e interfiere posteriormente en su vida laboral, en su vida del hogar, ¿no? Interfiere en su memoria, su atención, ¿no? Entonces, es necesario valorar todos esos aspectos para poder posteriormente brindar un adecuado plan de trabajo. La parte visoespacial, ¿no? Y aquí es donde justamente les decía que la parte educativa, no todos conocen las imágenes que podemos brindar, entonces es necesario buscar otras estrategias para determinar qué está alterado en los pacientes, ¿no? Los pacientes que han estado bastante tiempo en UCI,
por ejemplo, los que han estado con ventilador mecánica y ya despiertan después de la sedación, al menos varios de los pacientes que han estado en ese sentido nos mencionan del delirio, ¿no? Algunos pacientes nos mencionaban de que cuando despertó, él tenía momentos en los cuales sentía que a sus compañeros de acostado lo estaban matando, ¿no? O el delirio hacía de que sentía que cuando se acercaba uno del personal de los profesionales que los atienden, sentían que los querían matar, o que los querían asfixiar, o que lo hacen de manera adrede, ¿no? Entonces el delirio en ellos es bastante presente, entonces es necesario identificarlo. Bueno, el puntaje, como también similar a las otras evaluaciones, va de 100 a menos, en la cual determinamos si está afectado el nivel cognitivo, si su orientación o su cálculo, si su memoria verbal, si la fluencia, o de repente la parte visoespacial están siendo afectadas, para lo cual, una vez identificados los problemas, hacemos un plan de trabajo mediante actividades funcionales, mediante actividades lúdicas, mediante conversación, mediante lectura de textos para mejorar estos aspectos. Si bien es cierto, los pacientes se encuentran con nosotros dentro del hospital y no podemos hacer una evaluación domiciliaria, sí tenemos que conocer su entorno del paciente, su entorno tanto dentro de su hogar como fuera de su hogar. Si no, no podríamos plantear un adecuado plan de trabajo, ¿no? No es lo mismo que una persona viva en un departamento en un primer piso o una casa en primer piso, a que viva en un departamento en el quinto piso en la cual no tiene ascensor, o viva en un pueblo joven en donde su casa, desde donde le deja el transporte público o el taxi a su domicilio, hay distancias, hay una serie de obstáculos que tiene que pasar para que pueda ingresar. Entonces, si nosotros planteamos que el paciente sea independiente para su retorno, tenemos que valorar tanto su ambiente externo como su ambiente interno de su domicilio. Entonces, para lo cual utilizamos esta ficha de información en la cual valoramos su entorno externo, es decir, qué tal es el ingreso a su casa, si es que afuera de su casa hay aceras, si hay escaleras, si hay rampas, qué tanto el transporte público está cerca a su domicilio para que él pueda poder ingresar, ¿no? Y dentro del entorno interno valoramos ambientes importantes o de alto tránsito, ¿no? La sala, ¿no? Si en su sala tiene el sillón, si tiene un sillón, de qué tipo es, si es muy blando, si es muy duro, de qué altura del asiento es el teléfono en qué posición se encuentra, el dormitorio, la altura del interruptor de luz, si es que lo tiene, a veces algunos puede ser que no lo tengan, lo mismo que el tomacorriente, si tiene una lámpara, su cama, si su cama es de determinada altura, qué tipo de colchón utiliza, ¿no? El ropero, ¿no? Si el paciente está en determinada ubicación para que él pueda ser independiente y usarlo. En su baño es la parte más importante que valoramos o preguntamos, ¿no? La altura del lavadero, del lavamanos, la altura de su water, la ducha, la regadera propia de la ducha hablamos de si es que, por ejemplo, el ingreso para la ducha, ¿no? La altura muchas veces para ingresar a la ducha hay un altillo, si es que tienen o no tienen, ¿no? El espacio propio de la habitación del baño, qué tan ancho es, si es amplitud para que pueda ingresar, si puede ingresar o no ingresar una silla de ruedas. Esa información es importantísima para nosotros posteriormente plantear un adecuado trabajo, ¿no? Lo mismo ¿no? Todos los utensilios de la cocina, los armarios, ¿no? Los pasadizos, si está hacinado o no está hacinado, si a veces muchos tenemos muchas cosas que al final interrumpen su desplazamiento de la persona y esto crea dependencia. Entonces, todas estas informaciones nos permiten determinar qué problemas encontramos en los pacientes, en la parte de su independencia, en la parte de su funcionalidad, principalmente de miembros superiores, pero en realidad es la funcionalidad general, ¿no? Que valoramos en la parte la parte cognitiva y que valoramos en la parte de su domicilio, ¿no? Todo eso nos permite tener un interrogatorio en la cual podemos determinar qué problemas tienes y de acuerdo a eso hacer un adecuado plan de tratamiento para posteriormente pensar en su reinserción y su
independencia. Entonces, dentro de la intervención empezaremos por las actividades de vida diaria, ¿no? Los pacientes, en las actividades de vida diaria, su principal problema al inicio va desde el momento de sus cambios posturales, ¿no? El paciente generalmente está echado con oxígeno, ¿no? Y por la debilidad muscular a veces no puede voltearse a los costados o pasarse simplemente de la posición prona, o perdón, de la posición supino, de cúbito supino ascendente al borde de la cama. El paciente muchas veces es dependiente por la debilidad muscular, por el problema respiratorio de oxígeno, ¿no? O porque tiene vértigo o mareos, ¿no? Dependiendo de la severidad, vamos a encontrar este tipo de información. Entonces es necesario trabajar al respecto desde la manera más simple a más compleja, en la cual el movimiento es importante, ¿no? El movimiento es importante para que el paciente lo logre. Posteriormente, de una vez al borde de la cama, hacer que el paciente, entrenar al paciente a que pueda colocarse en posición bípeda, pueda sentarse en una silla común, y a veces, muchas veces el entrenamiento en una sesión puede ir, o varias sesiones, en simplemente de cúbito prono, sentarse al borde de la cama y pasarse a la silla. Y la repetición constante hasta que el paciente lo logre. Esas actividades, por más sencilla que parece, va a hacer que el paciente logre mejorar su capacidad funcional, fuerza muscular, logre mayor independencia, más seguridad, ¿no? Y podamos ya pasar al otro aspecto que podría ser la parte de lo que es su vestido. Es importante tener en cuenta todo lo que ya sabemos, ¿no? Ver su saturación. Muchas veces un pequeño movimiento hace que su saturación esté normal en 96, 97, baje hasta 90, ¿no? En la cual entonces esto va a ser un indicativo de nuestros lapsos de paro con los pacientes, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta esos parámetros. Otro parámetro es la cantidad de oxígeno que está utilizando. El promedio con lo que llegan nuestros pacientes con 5 litros de oxígeno, y poco a poco vamos bajando hasta que ya no lo utilicen, pero obviamente que el paciente tiene con más necesidad de oxígeno va a tener mayores dificultades para hacer actividad de vida diaria, ¿no? El vestirse, que si bien es cierto para nosotros que estamos bien, es una actividad automática, involucra muchos aspectos, ¿no? Es una actividad compleja en la cual no solamente es la parte funcional de los miembros superiores, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el paciente se pueda colocar un polo involucra primero que esté sentado al borde de la cama o en una silla, ¿no? Si estuviese en bípedo, también es el cambio de esa postura, no nada más, involucra mucho trabajo respiratorio, involucra mucho gas, oxígeno. Entonces, entonces es una actividad compleja, y si a eso le añadimos que tiene que tener la capacidad cognitiva de saber que se está poniendo el polo de manera correcta, ¿no? Si de repente está poniendo el miembro superior por donde tiene que ir, si la cabeza está yendo de la manera adecuada, ¿no? Entonces ya involucramos otros aspectos. Y si primero al colocar un brazo, después colocar el otro brazo, involucramos movimientos de tronco. Entonces, y si pensamos en colocar una media, el hecho de flexionar su tronco, el agacharse, ese movimiento además ya hace que produzca desaturación. Entonces, el hecho de trabajar la parte de independencia en el vestido, trabajamos muchos aspectos que están justamente afectados en este tipo de pacientes. Ya si añadimos actividades más complejas, como que ya el desplazamiento por tramos cortos, el llevar objetos o ir a la ducha para lavarse la mano, para lavarse los dientes, y si pensamos más adelante, el paciente está próximo a ir en el entrenamiento de subir escaleras, que es mucho más complejo, entonces las actividades de vida diaria son importantísimas como tratamiento para nuestros pacientes. Entonces, nuestra intervención viene desde la parte más... desde la parte inicial, que es la postural, que es la que estaba comentando desde un inicio, ¿no? Evaluar la postura que puede realizar el paciente en la posición supina, la posición prona, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes, los más severos, vienen con problemas de dolor a nivel cervical, vienen con problemas de dolor a nivel, como se llama, lumbar. Entonces la colocación de las almohadas en esas posiciones en la cual disminuya su dolor, es importante valorarlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el paciente viene con otras
patologías adicionales. En este caso, este es un paciente que tenía, antes de contagiarse por el COVID, le había dado un accidente cerebrovascular. Tiene por ende una hemiplegia del lado izquierdo, entonces la dificultad de movilización de todo el lado izquierdo dificulta el trabajo, entonces es necesario trabajar su control postural. Para ello vamos a tener en él, hemos tenido que hacer valernos de ortesis o férulas para controlar, por ejemplo, su sinergia flexora en mano, o de unas extensoras de codo, e incluso en él valoramos y le hicimos coordinaciones para que le donen su silla de ruedas. En los pacientes muy severos con otras patologías, no vamos a rehabilitar, en este caso, el accidente cerebrovascular. Nos centramos en nuestros objetivos principales, que son producto de las complicaciones por el COVID, ¿no? Entonces, es importante para eso tener bien claro nuestros objetivos de tratamiento para poder ayudar a nuestros pacientes. En la parte sensorial, la información desde la parte kinestésica, la parte de estimulación táctil, la parte visual, hace que el paciente pueda ser más independiente o más dependiente. ¿Sí? En una habitación muy saturada, donde hay mucha información sensorial, el paciente está más disperso, ansioso, no colabora mucho. Sin embargo, en una habitación en donde hay más tranquilidad, donde está todo ordenado, donde la información visual del ambiente es tranquila, el paciente se puede desempeñar de mejor manera. Y muchos de los pacientes es lo que más resaltan en la institución, ¿no? Venir de un lugar de hospitalización en la cual están asignados de pacientes, donde sus costados tienen muchos problemas por ejemplo, los pacientes que gritan de dolor, que se ahogan, esa información con respecto al ambiente donde ahora están, donde en un máximo de pacientes, en nuestro pico hemos tenido habitación de 4, muy raro, pero de 4 pacientes, es diferente a tener uno de 6, 8, donde están todos bastante complicados. Y si a eso añadimos que en nuestro caso ya no tenemos pues todos esos equipos que ellos tienen en la parte como en UCI, entonces hace que ellos tengan un ambiente mucho más tranquilo y adaptable. Bueno, la parte de actividad de vida diaria ya le estaba adelantando, pero acá también es importante de mencionar la parte de alimentación. Hay algunos pacientes que vienen con problemas de deglución producto de la ventilación mecánica, del ventilador mecánico que tienen, entonces muchas veces hemos tenido que trabajar durante el pequeño que tenemos, porque es tanto lo que se tiene que abordar para estimular al paciente desde la posición de cómo poder alimentarse. Esto se da básicamente en pacientes donde su cuadro es severo, ¿no? Donde han tenido bastante problemas musculoesqueléticos, bastante problemas de posicionamiento de la cabeza, posicionamiento del tronco, ¿no? Que permita en este caso una adecuada alimentación. Y si nos valemos del profesional de terapeuta del lenguaje, nos va a trabajar toda la parte orofacial, logramos que el paciente mejore esa actividad tan básica como puede ser una alimentación. Nosotros, a diferencia del terapeuta físico, del terapeuta cardiorrespiratorio, nos valemos de actividades funcionales. No hacemos ejercicio físico como tal, no lo realizamos, ¿no? Podemos sí utilizar uno que otro como para ayudar al paciente, pero lo que nosotros nos valemos son de actividades funcionales. Actividades como, por ejemplo, ya algún paciente más estabilidad, con mayor tiempo de tratamiento, el sortear obstáculos, que son actividades previas a, por ejemplo, a subir escaleras, nos permite que el paciente pueda incluso mejorar su equilibrio, mejorar sus raciones de enderezamiento, mejorar su seguridad. Muchas veces los pacientes, es básicamente lo que ellos tienen es más temor. Entonces, el hecho de que sientan que está en un ambiente tranquilo, controlado, con un terapeuta a su costado, prácticamente todos los trabajos son individuales, a excepción de que a veces nos juntamos para hacer terapias grupales, porque no hay nada como que entre ellos mismos se conversen, se sientan, cada uno se digan sus problemas y otros le digan, sabes que yo lo superé así, y el otro dice, te va a ir bien, y entonces esa socialización entre ellos mismos les ayuda a poder mejorar, ¿no? Entonces, en la parte de la derecha vemos esas actividades
funcionales de la coordinación motora fina, ¿no? Que si bien es cierto, aparentemente es una actividad sencilla, pero como ya les mencionaba, muchos tienen temblor en las manos. Entonces, agarrar ese objeto que es bien delgado, similar a un poco más grueso, menos que un lapicero, pero con más dimensión que una aguja, no es tan sencilla como parece. Y si a eso le añadimos una información o una tarea que ya involucra la parte cognitiva, por ejemplo, el decirle, me vas a hacer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Entonces ya damos otros aspectos a trabajar, no solamente la parte motriz, no solo la parte cognitiva, sino también perdón, no solamente la parte fina, sino también la parte cognitiva. Entonces, con una actividad funcional podemos trabajar muchas cosas. Otra de las cosas que les mencionaba era de las ortesis, esa es una manopla dorsal en el paciente que les mencionaba que tenía una hemiplegia, ¿no? Entonces, es controlar la sinergia flexora, en este caso el paciente, y en la parte derecha inferior es un dorsiflexor. Los pacientes complicados tienen a veces la polineuropatía que hace que tengan un pie equino, o sea, es decir, que la punta del pie lo arrastra. Entonces se necesita de una ortesis para poder controlar esta postura que no es normal, para que posteriormente en su marcha sea más fluida, para que posteriormente pueda realizar subir y bajar escaleras, o cuando se vaya a su casa pueda, o se llama, desplazarse por diferentes terrenos, tanto simples como un piso, como arenal, como una tierra, o como simplemente escalar, como se llama, un cerro, como algunas veces han venido pacientes referidos desde sus lugares. Entonces, el trabajo es en todos los aspectos de la independencia. Las actividades funcionales nos permiten mejorar muchos más componentes, no solamente la parte física, sino también la parte visual, la parte cognitiva, ¿no? Y otras que de acuerdo a las necesidades de los pacientes, ¿no? Esta ya es una de las actividades que realizamos ya prácticamente previo al alta. En este caso, este es un paciente, ha sido un paciente que llegó con su grado de severidad bien grande, ¿no? Me acuerdo que venía con 4 litros de oxígeno necesarios para que pueda realizar, solo estaba en una posición prona, con una rigidez cervical terrible, no podía girar ni a los costados la cabeza. Él ya vino mencionó que antes de contagiarse con el COVID había tenido una caída, entonces por ende tuvo ya un desgarro del músculo del brazo derecho, lo que dificultaba que haga flexión, y tenía bastante dolor, y producto de la postración y estar en UCI casi 3 meses, había adquirido deformidades en manos, no podía ni flexionar las manos, tenía una rigidez constante, ¿no? Entonces, con él el trabajo nos tomó bastante tiempo, ¿no? Primero, desde la parte más básica, simplemente de la parte de cambiar las posiciones al lateral, pasar a sedente, trabajar la parte funcional de la mano, ¿no? En la cabeza, las lateralizaciones para que se pueda alimentar, ¿no? Y para que él mismo pueda cambiar las posiciones en cama, porque él mismo se quejaba de bastante dolor lumbar, bastante dolor en la columna lumbar baja, porque al no poder él moverse, producto de la debilidad muscular, hacía que el estar en esa misma posición bastante tiempo produzca bastante dolor. Entonces, el trabajo que se realizó con este paciente fue bastante, hasta llegar a la posición sedente. Nos tomó bastante tiempo. Sin embargo, el hecho de tener terapias todos los días, mañana y tarde, con las 3 especialidades, incluso la parte del terapeuta del lenguaje, hizo que su recuperación sea bastante óptima, ¿no? Nos hubiese gustado que se quede un tiempo más para que logre optimizar más la parte de lo que es su desplazamiento. Sin embargo, él nos mencionó que vivía en un 3er piso, entonces era necesario entrenarle en subir y bajar escaleras. Y como ustedes se dan cuenta, en las fotos, tiene las dificultades para levantar, flexionar, en este caso, las piernas, levantar el pie, especialmente el lado derecho, y si ustedes visualizan su mano derecha, lo tiene casi flexionada y no lo utiliza mucho, ¿no? Porque tenía todavía bastantes problemas funcionales al respecto, ¿no? Sin embargo, logró utilizar actividades finas, logró utilizar una serie
por ejemplo, logró con esa mano derecha escribir, ¿no? O logró por fin escribir, logró, como se llama, firmar, ¿no? Entonces, su recuperación cada vez fue óptima, ¿no? Entonces, y esto nos lleva a que definitivamente los pacientes, todos los pacientes que están en los diferentes hospitales, que están en una unidad de cuidados críticos, necesitan rehabilitación. Todo necesita rehabilitación. Sin embargo, por de repente falta de oportunidades, conocimientos, los dan de alta y llegan a su casa con bastante grado de dependencia, ¿no? Entonces, ustedes todas las informaciones que nosotros estamos brindando es para que puedan transferir a las unidades de servicios de rehabilitación de los diferentes hospitales o aquí mismo en la institución para que podamos brindar un tratamiento a estos pacientes y puedan reinsertarse de manera adecuada, de manera que sean independientes, que puedan reinsertarse socialmente y puedan hacer las cosas que antes realizaban. Estamos vaciando la información desde que ingresaron los pacientes hasta la fecha, estamos concluyendo y posteriormente seguramente las oficinas encargadas brindarán ya la información en cuanto a qué tipo de pacientes hemos visto, qué grado de dependencia hemos encontrado, ¿no? Hasta la actualidad, hasta esta semana, estamos viendo ya 143 pacientes, desde donde los grados de complejidad van desde lo más leve hasta lo más complejo, casi todos al inicio con necesidad de oxígeno y al alta casi el 100% se van independientes, ¿no? Y sin necesidad de oxígeno. Casi todos se han ido sin necesidad de oxígeno. Me parece que solamente una persona se fue todavía con necesidad de oxígeno eventualmente, pero es porque tenía otras patologías adicionales, ¿no? Hay pacientes que se han ido con cierto grado de dependencia, pero porque venían con otras patologías adicionales a lo que es el COVID, ¿no? Por ejemplo, ese paciente con hemiplegia se ha ido con una cierta dependencia, pero fue producto del accidente cerebrovascular, no necesariamente producto del COVID-19 que le había afectado, ¿no? Entonces, al inicio, los pacientes, las actividades de vida diaria que más están afectadas son el trasladarse, es decir, pasarse de la cama a la silla, la higiene menor, en mayor medida el desplazamiento por tramos medios, y más afectado lo que es el ducharse, el subir escaleras. Estas son las actividades que más se afectan o que más han venido afectados a los pacientes. Y lo que les mencionaba, su grado de dependencia ha sido más para ducharse o subir escaleras de algunos de los pacientes. Solo el paciente con accidente cerebrovascular era dependiente todavía para sus demás actividades de vida diaria. Entonces, un punto muy importante en la cual nos tenemos que tomar bastante tiempo para mencionar es la parte cognitiva, ¿no? Como les mencionaba desde un inicio, es uno de los principales problemas que aquejan a los pacientes que están en unidades críticas, ¿no? Todos los pacientes con unidades críticos, ya podemos decir por certeza, tienen un grado de afectación en su parte cognitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, y hay estudios, ¿no? Hay estudios publicados, ¿no? Por ejemplo, estudios publicados por Su y sus colaboradores en el 2020, mencionan que han encontrado que los pacientes post-COVID tenían problemas para la atención sostenida. Es decir, que su habilidad para mantener su foco atencional en una actividad durante un periodo de tiempo, ¿no? Tú puedes estar al paciente brindándole, por ejemplo, una actividad de secuenciamiento, le das la orden, ¿no? Puede comenzar bien, pero con el tiempo lo deja de hacer, olvida la orden. Su atención, que debe en un tiempo determinado hasta terminar la actividad, se está afectada. Otra investigación de Roger y colaboradores también en el 2020, en una revisión de 72 estudios, encontraron que el 38%, un poco más del 38% de pacientes presentan problemas de concentración y atención, ¿no? Tienen problemas de concentración y atención. Un 34% problemas de memoria. Y estos incluso en pacientes que han tenido la necesidad de oxígeno, y no necesariamente hospitalizados, ¿ah? Tienen a veces afectados la parte de memoria, o tienen su capacidad para responder, su respuesta, sus procesos son más lentos.
En conversación con personas que han tenido el COVID-19, incluso no han necesitado hospitalización, nos mencionan que, ¿sabes? Me es difícil, yo, por ejemplo, puedo decirte la receta de una cocina, ¿no? De una comida, que siempre lo sabía, pero ahora me cuesta encontrar la palabra correcta, ¿no? Me cuesta más el recordar cuánta de cantidad de cada insumo necesito. Lo recuerdo, pero me cuesta más, ¿no? Y pasa en los pacientes. Si eso pasa en pacientes que han tenido solamente necesidad de oxígeno, imagínense esos pacientes que están hospitalizados, e imagínense más pacientes que han estado en unidad de cuidados críticos, que han estado incluso con delirio. Definitivamente la parte cognitiva es un abordaje que se tiene que trabajar con más intensidad, ¿no? En todos los pacientes post-COVID, ¿no? Entonces, incluso hay investigaciones que hablan de un concepto que ya se conocía de mucho antes, que es la niebla cerebral, ¿no? Es una alteración que hace que el cerebro se ponga como en pausa y que la persona se aísle de la realidad. Ya hablamos ahí de cuatro problemas. La pérdida de memoria, pero no pensemos en una pérdida de memoria como un paciente de una demencia, sino en pérdida de memoria de cosas sencillas. Ya es difícil de retener una información que le dan. Por ejemplo, tienes que tomar tu medicina a determinado horario, no de 5 gramos, sino de 2,5. Esas informaciones son complejas para ellos y de real vida, ¿no? La falta de comprensión. Le das un texto sencillo, de una lectura sencilla, y la capacidad de comprensión, de retención, está afectada. La parte de lo que nosotros llamamos en la parte de abstracción, el sacar el mensaje de la información, se encuentra alterada. La poca claridad y rapidez de pensamiento, es lo que le mencionaba también hace un rato cuando le decíamos, dime nombres de países, ¿no? Ya te puede decir bien 1, 2, 3, 4, pero después al quinto se demora más, al sexto se demora más, y a veces ellos mismos se dan cuenta, pero esto yo lo sabía muy bien, y no sé por qué me está pasando esto, ¿no? Entonces, hasta que uno no le evalúa y le demuestra que tienen este tipo de problemas, las personas no las creen, ¿no? La orientación, ¿no? También se encuentra afectada en estos pacientes con más severidad en cuanto al COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? ¿No? La intervención. Entonces, nosotros trabajamos con actividades lúdicas, actividades que van desde menos complejidad a mayor complejidad. Siempre, nunca tratamos que el paciente se frustre. Entonces, antes de brindar una actividad, tenemos que tener la certeza que el paciente lo va a realizar, ¿no? Tenemos que tener la certeza que el paciente lo va a hacer, porque si no lo realiza, ya producimos un problema emocional en ellos, que de por sí ya está alterado, que es otro punto en el cual se tiene que abordar bastante, que el psicólogo es el profesional que ahí es preponderante en ese aspecto. Entonces es necesario brindar, como les mencionaba, actividades de lo más simples a lo más complejas, que tenemos la certeza que el paciente lo va a realizar. Ahora, el aspecto cognitivo no solo se trabaja con cartillas de memoria, con cartillas de secuenciamiento, con rompecabezas, ¿no? Las actividades cognitivas también se trabajan desde las actividades de vida diaria, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, el hecho de colocarse una prenda, ¿no? El saber por dónde va el brazo, por dónde va ¿cómo se llama? Derecho, por dónde va el brazo izquierdo, cómo va la cabeza, si la prenda es la correcta si está colocándose de manera correcta o no. Entonces, involucra un componente cognitivo. Si en una actividad más elaborada, por ejemplo, el preparar un alimento, el decirle, hazme una receta de una comida que tú realizabas, o cuéntame en qué trabajabas tú, ¿no? Porque también tenemos que saber su ocupación de la persona, ¿no? También estamos trabajando componentes cognitivos, también estamos trabajando orientación, también estamos trabajando memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la persona que se le entrega el dorsiflexor, que es una ortesis para el uso de su pie, que le mencionaba hace un rato, involucra también componentes cognitivos, porque la persona tiene que entender cómo colocarse, tiene que saber cómo retirárselo, y eso va a tener que usarlo en la casa, ¿no? Porque su tratamiento, en este caso físico-funcional, toma más tiempo de lo que está en su estancia hospitalaria. Entonces, también involucra aspectos cognitivos que es necesario abordarlo, ¿no? Entonces, estas son cartillas simples de memoria, de trabajo
inmediato, en la cual se le brinda, como le mencionaba, un texto simple sobre una lectura simple y en el cual a base a esa lectura se hace una serie de preguntas para ver su capacidad de abstracción, para ver su capacidad de retención, ¿no? Para la atención focalizada se utiliza una serie de imágenes en la cual le decimos, ¿sabes qué? Solamente quiero que me señales determinadas figuras, o cuántas de esas figuras se encuentran, o simplemente házmelo en este tipo de secuencia, ¿no? Entonces, también se trabajamos la parte cognitiva, ¿no? Estos son cartillas simples que podemos encontrar incluso en la web, ¿no? Donde vamos a trabajar los diferentes tipos, por ejemplo, de atención. Atención sostenida, atención dividida, ¿no? La memoria, ¿no? Que va desde los tres aspectos fundamentales de la memoria, que es la codificación, el almacenar la información y el evocarlo, el recordarlo. La codificación es el estímulo que se le brinda, el que el paciente sea capaz de retenerlo y después de recordarlo. O sea, todo ese proceso se tiene que trabajar en la memoria. Entonces, para eso se utiliza una serie de estrategias, desde simplemente figuras, desde órdenes, puede ser rompecabezas, actividades de secuenciamiento, ¿no? Actividades que involucran procedimientos, ¿no? Que nos va a permitir trabajar este aspecto puntual en el paciente, ¿no? Un acápite aparte es el delirium, ¿no? Que, como les mencionaba, si bien es cierto, no trabajamos acá porque los pacientes esto lo presentan más en la unidad de cuidados críticos, pero es necesario mencionarlo porque si estuviese un terapeuta en un ambiente en el cual el paciente tiene este tipo de problemas, el abordarlo de manera pronta, de manera adecuada, en la cual le brindemos orientación, en la cual le brindemos seguridad, definitivamente tendremos un paciente post unidades críticos con mejores potencialidades a recibir un tratamiento integral y logre posteriormente su independencia, ¿no? Entonces, sería excelente que los hospitales tengan, por lo menos, ¿cómo se llama?, un terapeuta que pueda estar bien, hablando solo de delirium, porque en la unidad de cuidados críticos también hay un abordaje muy importante que es el posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, los pacientes, por el mismo hecho de estar tanto tiempo en la posición prona, es necesario que se le brinde, como yo sé que lo hacen, que son los cojines especializados para la posición prona, en la cual evitemos escalas, pero cada persona es distinta, cada persona tiene diferentes contexturas, cada persona tiene diferente peso. El cojín no puede ser del mismo tamaño para una persona varón que mujer, por ejemplo, ¿no? Por las mismas, ¿cómo se llama?, anatomía de las personas, por el mismo peso, el tamaño. Entonces, el terapeuta es necesario que valore eso. Añadido a eso, si hablamos de un control postural, por ejemplo, un ferulaje adecuado para la posición del pie, evitaríamos en los pacientes que tengan polineuropatías, que tengan problemas de pie equino, por ejemplo, que tengan problemas de dolor en los hombros, o que tengan limitaciones articulares producto del tiempo de estancia en la UCI, ¿no? Como último es necesario también trabajar, aunque nosotros no hemos tenido, al menos los pacientes no han llegado a nosotros con este tipo de problemas, pero es necesario que sepamos, ¿no?, que se puede trabajar también la parte de información de la estimulación gustativa, olfativa, desde aspectos completamente básicos, desde enseñarle un olor simple, desde enseñarle cosas que se llama de información gustativa, por ejemplo, desde como la sal, el azúcar, desde lo más básico hasta cosas un poco más elevadas como el ácido, el acidez del limón u otras que nos va a permitir trabajar en el paciente. Y no necesariamente solamente tiene que ser desde el aspecto físico que el paciente lo sienta, porque también el paciente tiene una información desde de la experiencia en la cual, por ejemplo, si yo pongo una figura, por ejemplo, el limón, pongo por acá una mandarina y pongo por acá, por ejemplo, una taza de café, ¿no? Entonces, y yo pongo por acá uno es dulce, uno es ácido, uno es agrio,
el paciente puede relacionar cuál es dulce, cuál es salado, cuál es agrio, qué sé yo, y eso es una información, es un trabajo también, una manera indirecta de estimular la parte gustativa u olfativa, ¿no? Entonces, eso es lo que realizamos en terapia ocupacional. Al final lo que buscamos es que el paciente se logre reinsertar socialmente, que el paciente salga de alta con la capacidad física funcional de ser independiente, de reinsertarse a su hogar, de reinsertarse a la sociedad, ¿no? Y que pueda desempeñarse como antes lo hacía, obviamente con sus restricciones al inicio y posteriormente, con el tiempo, pueda tomar su rutina normal del paciente. Gracias.